antes vamos a escuchar ahora a Laura Guerretero, que es dramaturga, docente e investigadora en estudios de género, licenciada en Historia del Arte por la Complutense, en Dramaturgia y Dirección de Escena por la RESAR, y doctoranda en el Instituto de Investigación Feminista de la Universidad Complutense. Tecnología. Vale, sí. Vale, muy bien. Bueno, como autora ha publicado textos textos a diversos idiomas como inglés o griego, y también es cofundadora de dos compañías, Yo la peor de todas y Producciones Señora Rojo, con la que fue finalista a los premios Max de Teatro del año 2022 por su obra En Tránsito. Entonces vamos a escuchar a Laura sobre el tema siguiente: maternidades disidentes, las no madres en la dramaturgia femenina contemporánea España. Bueno, muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento a las organizadoras de este coloquio, que está siendo un placer y muy inspirador y emotivo. Y escuchando esta biografía, de repente, o sea, esta mini biografía, me doy cuenta que siempre resalto mi biografía como autora y que, curiosamente, aun siendo parte de una como investigadora de la academia, siempre como que no atiendo a eso y de alguna manera siempre todo está relacionado con lo que vamos a hablar. Bueno, agradezco al Comité Científico el haberme brindado esta oportunidad y voy a entreleer y explicar para que no se nos vaya el tiempo. Antes de entrar en la temática de las no madres, me gustaría enmarcar, ¿no?, por qué vengo a hablar de esto aquí, precisamente, en un encuentro sobre familia. Y es que en el año 2020 inicié una investigación predoctoral con perspectiva de género que intenta indagar y explorar la maternidad desde la autoría femenina en las dramaturgas, ¿no?, de la escena española de los últimos tiempos. Me mueve a ello mi propia maternidad, la ausencia o la dificultad al acceso de modelos positivos o de modelos alternativos sobre la maternidad en las artes escénicas, aunque es verdad, y ahora vamos a verlo, ¿no?, como que hay un resurgir de esa maternidad, y también la necesidad de fortalecer y de alguna manera restituir esa genealogía, que hemos hablado de genealogía en diversas comunicaciones. Entonces me meto en ello, ¿no? Y la figura de la madre en las artes escénicas sigue tan limitada a los modelos tradicionales como en el resto de la ficción, aunque si bien es cierto, como la doctora Nicolau ha investigado en el teatro catalán, que también ha llegado la alternativa de la maternidad al teatro. Desde hace más de una década se viene observando una presencia, diríamos casi mainstream, de la maternidad en la ficción, que seguro que tenéis miles de referencias, y de otras temáticas mal consideradas o más denominadas como femeninas, que eso daría como para otro debate, ¿no?, entre las que se encuentra la maternidad y también la maternidad contada por artistas o mujeres creadoras. Hoy nadie puede negar que la maternidad se ha convertido en un debate más visible en la literatura, en la ficción audiovisual y en las artes escénicas, y tenemos multitud de referentes, ¿no?, y algunas precursoras. Hemos hablado mucho de modelos de maternidad, de maternidad hablaremos, de modelos de familia, y hemos hablado mucho de la figura patriarcal, pero todas creo que estaríamos de acuerdo en que de alguna manera la figura de la madre es la argamasa que sostiene esa familia, que al final no deja de ser la célula de reproducción de la sociedad, principalmente de la sociedad capitalista, luego reconvertida en neoliberal, pero que la figura de la madre es aquella que unifica las piezas y que es, tanto por ausencia como por presencia, es muy importante. Pero claro, ¿qué madre, no?, cabría preguntarse. Este modelo de familia tradicional, burguesa o rural, como hemos visto, que también se han mencionado, no deja de estar siempre al servicio de la figura vertical del patriarca, ¿no? Entonces, me gusta siempre no llegar a conclusiones, aunque la academia las demanda, pero sí que en estos encuentros también plantear preguntas de las cuales yo quizá no tenga la respuesta, quizá vosotras sí, pero bueno, cómo plantearlas, ¿no? Es que si la madre, y empiezo con una pregunta inicial, que luego retomaré, si la madre es la referencia constitutiva del modelo de familia, hablamos de la madre patria, sin ir más lejos, ¿no? ¿Puede una no madre constituir un modelo nuevo de familia?
bueno, así como para ir calentando motores, ¿no? Bueno, como precursoras tenemos a Doris Lessing, por poneros un ejemplo, a Alice Munro, a Silvia Plath y a tantísimas, que ya abordan el tema de la no maternidad, o por lo menos la rodean, quizá a veces no frontalmente, y desde la década de los 60, 70, al amparo de los movimientos sociales y políticos feministas, como que la maternidad, que siempre ha sido un tema controvertido para el feminismo, ¿no? Nunca ha sido una relación fluida, aunque determinados feminismos sí que se meten, como el de la diferencia, más de lleno en ello, pero como que lo abordan con cuidado, ¿no? En las artes plásticas también tenemos multitud de artistas que también se meten en la maternidad desde otra mirada, pero, y ahí voy, bueno, ¿por qué traigo esto? Hago un paréntesis. Cuando yo me meto en Canva para hacer esta presentación y pongo maternidad, me surgen multitud de plantillas donde los modelos de maternidad son así de estupendos y complacientes. Se nota que quien lo ha hecho no debe ser madre, pero, porque claro, había más, pero me hizo tanta gracia que dije, bueno, vamos a partir de aquí, ¿no? De con qué contamos, incluso en el año 2023. Pero bueno, retomando a las mujeres artistas plásticas, pictóricas, escultóricas, bueno, tenemos estos referentes tan conocidos, ¿no? Como Mary Kelly, tenemos a Louise Bourgeois, que no la ha traído, pero Frida Kahlo, tenemos pues a Mónica Sjo también, ¿no? Como hablan desde otro lado de la maternidad. Y desde la disidencia, diría yo, pero también como una manera de decir, ojo, de la maternidad no se ha contado todo, porque el relato oficial lo ha contado los hombres, ¿no? Voy a mencionar a Adrienne Rich, que está por aquí. En las artes escénicas, por no irme muy lejos, la maternidad ha llegado de forma quizá más tardía que en otras artes, sobre todo en el ámbito hispano, ¿no? Por quizá, y esto es algo sobre lo que ya se ha pensado, por las dificultades de acceso de las mujeres a la profesión, a lo profesional, ojo, no a la profesión. Por supuesto que la maternidad tradicional sigue siendo el modelo de referencia y encontramos también otras propuestas críticas, otras formas de maternar y otros modelos discursivos y referenciales elaborados por autoras. Aspectos como la conciliación familiar, las malas madres o la presión social que las mujeres reciben aparecen de forma cada vez más recurrente en la ficción y aquí conecto con muchas de las cosas que se han comentado en este encuentro, en muchas de las ocasiones desde una voz cercana a las poéticas de la realidad, las poéticas del yo, en ese abanico que va de la autoficción a la autobiografía, ¿no? Encontramos a muchas autoras hablando sobre maternidad y luego también sobre no maternidad desde una poética del yo. He escogido, antes de meterme en el lío, a tres obras recientes escritas por 3 mujeres que revisan desde estrategias diferentes la presión, las disidencias y la no maternidad como tema central. Voy a hacer un brevísimo análisis, casi una mención de sus estrategias dramatúrgicas y de sus enfoques, muchas ya se han comentado, lo cual nos sirve para de alguna manera ir estableciendo estos lazos, ¿no? Este pensamiento compartido, pero quisiera revisar antes qué hace que una mujer cuando esté siempre en la picota, ¿no? Que tenga un hijo o no lo tenga y su propia decisión sea una cuestión de estar. ¿Qué nos lleva? Voy a conectar, haciendo un poco de spoiler, con la obra de María Goirizelaia, sobre la que voy a hablar, Yerma. La voy a analizar. La obra termina con el personaje protagonista, termina y empieza igual, spoiler alerta, con la escena de la protagonista intentando suicidarse porque no ha alcanzado su objetivo de quedarse embarazada. Mi pregunta es, ¿qué lleva a una mujer de ese perfil, además, cultural, económico, por qué intenta quitarse la vida? Porque no ha alcanzado esa maternidad. Entonces vamos a hacer como un pequeño viaje. Hay que entender la maternidad, por no andar definiéndola, y desde luego entendiéndolo como una construcción política, como una herramienta analítica. María Lozano Estíbaliz, en Las imágenes de la maternidad, la define como esto, una herramienta analítica, una forma conceptual de análisis sociocultural que nos ayuda a interpretar la representación de una serie de ideales sociales construidos en su entorno. Recordemos que en Occidente se ha tendido a naturalizar y a esencializar la participación de las mujeres en la reproducción biológica. Una mujer que es madre de forma biológica siempre va a estar en la escala muchísimo mejor considerada que cualquier otra alternativa de maternidad. El conflicto de esta maternidad hegemónica, vamos a denominarlo así, como construcción política, no se entiende bien si no recordamos, repito, la primacía de esta maternidad biológica sobre todas las demás.
Hay otras opciones, por supuesto, que van ocupando espacio y debate, como son las maternidades por reproducción asistida, como son, evidentemente están a la orden del día, ¿no? Pero la maternidad biológica sigue estando como la más representada y, por supuesto, como la más respetada, ¿no? Se configura simbólicamente la maternidad biológica como ideal y se integra como parte de este sistema neoliberal que nos cuenta que ser madre es un derecho y que además debemos luchar por ello cueste lo que cueste. Cuando hablamos de maternidad deberíamos hablar de maternidades, tanto por la diversidad de mujeres que ejercen la maternidad como por la diferencia entre maternidad como figura de poder y maternidades como experiencia individual. Ya Adrienne Rich hablaba de ello, ¿no? En ese famosísimo libro del 76 de Nacida Mujer, ¿no? Nacida de Mujer, que establece esta diferencia, ¿no? Como el constructo mujer y luego su capacidad individual de ser madre. Por lo tanto, institución y experiencia individual siempre van a entrar en conflicto y siempre van a estar en juego en cuanto a nosotras nos nombramos mujeres madres, ¿no? Bueno, y traigo esa cita. La maternidad ha sido la clave de muchos y diferentes sistemas sociales y políticos. Ha impedido a la mitad de la especie humana tomar las decisiones que afectan a sus vidas. Muchas mujeres han sido madres sin haberlo elegido y muchas más han perdido la vida al traer vida al mundo. Es como bastante evidente. Por lo tanto, hablar de mujer y sexualidad, de su cuerpo y espíritu, es hablar de estructuras de poder, y ahí entramos con los modelos de familia, que operan directamente sobre las mujeres desde tiempos ancestrales. Desde la antigüedad, las mujeres han sido relegadas a su función biológica de albergar un ser en sí mismo, lo cual ha supuesto que hay una identificación biológica mujer-naturaleza, ¿no? Pues esto es un gran debate del feminismo, de sus orígenes, y que bueno, ahí está. La maternidad se ha diseñado como un campo conceptual y semántico que es invisible y está plagada de estereotipos. Buena parte de los relatos del cine, la literatura, la televisión siguen recogiendo estos estereotipos que se suelen resumir en dos, y seguro que los reconocemos: la buena y la mala madre, que tiene que ver con los modelos de feminidad construidos, ¿no? La abnegada y la virgen y la puta, perdón. Pero bueno, la abnegada y la castradora, seamos políticamente correctas. Esta dicotomía inalcanzable para todas las mujeres nos condena de alguna manera a ir vagando a esta infrarrepresentación. La autoexigencia para no caer, nadie quiere caer en el modelo negativo. La maternidad se convierte en una fuente, por tanto, de insatisfacción existencial de la cual no se ha hablado un poco en la ficción y que ahora empieza a cobrar un espacio, ¿no? Reclamado en su inmensa mayoría por las mujeres. Ya muchas pensadoras, y aquí os traigo clásico, como Simón decía, muchas mujeres por las costumbres, la tradición, se les niega la educación, la cultura, las responsabilidades, las actividades que son un privilegio de los hombres, pero sin embargo se les ponen sin ningún escrúpulo hijos entre los brazos. Ya lo contaba ya hace casi un siglo, ¿no? No se puede obligar a las mujeres a tener hijos, pero sí que se pueden encerrarlas en situaciones donde la maternidad sea el único camino. Con esto vamos para adelante. ¿Qué presiones encuentran las mujeres en ese camino de construcción casi de identidad? Pues por supuesto la herencia judeocristiana, en España obviamente la herencia nacional católica, ¿no? Que está ahí y que sigue muy presente, la psiquiatría moderna, no vamos a hablar de Freud ahora para no meternos a estas horas a hablar del deseo de tener un hijo para completarnos como sujetos, y recordad la ciencia, ¿no? La ciencia hasta hace muy poquito, entre una pareja que no podía concebir hijos, se la medicaba a ella por defecto, ¿no? Y se la consideraba culpable. Entonces, bueno, esa esterilidad de la mujer como algo completamente negativo. Por lo tanto, la maternidad no se reduce solo a aquel hecho de que un sujeto mujer decida ser madre por interés o por presión, sino que a las mujeres, en la ideología patriarcal, sitúa a las mujeres dentro del ámbito de reproducción biológica. Y esto es muy interesante porque también de alguna manera entronca con temas que se han mencionado aquí, les niega la identidad fuera de su función materna. La maternidad, desde luego, no pasa por las mujeres como una experiencia individual aislada, cosa que el sistema se empeña en hacernos entender y creer una y otra vez, ¿no? Y sobre la idea de red volveré, sino que se sucede en relación y con la complicidad de todo el sistema. La maternidad no es puramente natural ni cultural, compromete todo, lo corporal, lo psíquico, lo consciente, lo inconsciente, y en ellos participan todos los registros, el real, el imaginario y el simbólico. Y esto nos viene muy bien para hablar de autoras. Voy a ello. Como muestra de esta presión que ejercen las mujeres, he elegido una primera obra
de la creadora, dramaturga, performer, directora y de todo, porque multicreadora, que se llama, bueno, radicada, aunque no es catalana de origen, pero radicada en Cataluña, Ángela Palacios, con esta pieza que se llama Salve Regina, que ya con el título nos vamos yendo ahí a pensar sobre qué puede tratar. Y habla de la presión. Hay un personaje que se llama Regina, que en un momento determinado, como esta cita recoge, siente que ha llegado la hora de la maternidad sin estar muy convencida y tiene multitud de dudas. Todo su viaje de heroína es ese viaje de quiero ser madre, no quiero ser madre, y cuando por fin creo que lo he decidido, ¿cómo lo hago? ¿No? Vivo en un sistema precario, soy performer además, o sea, ya lo cuenta desde ahí. Entonces, bueno, pues es un unipersonal en donde está habitado por multitud de voces y de personajes que interpreta la misma actriz y entra en las dudas. Bueno, esta es el inicio, ¿no?, de la obra. Dice, Regina se sube a un carro de la compra del supermercado, ¿no?, que está lleno de bebés de plástico, como este, pero muchos más. Se sube al carro de cuclillas con esta ropa, este tutú rosa, hipersexualizado, con un rosario en el cuello, con esta peluca, estas gafas, todo rosa, fucsia, con neones. Y dice algo así como, hola, me llamo Regina, tengo 36 años, casi 37, y tengo miedo a ser madre o a no serlo, o a decidirme, o a arrepentirme después, o a que me caiga mal mi hijo, él o ella, que puede pasar, o a caerle mal yo, o a quedarme embarazada y abortar de manera natural antes de los 3 meses porque tiene que ser muy duro. También tengo miedo al parto, al dolor, o a morirme. Hay gente que se muere pariendo, o a que se muera el bebé, o a que nazca alguna discapacidad o enfermedad que le complique la vida y que me la... punto suspensivo. Por eso me he apuntado a este grupo de apoyo para mujeres con dudas sobre el tema de la maternidad, ¿sí o no? Bajo la premisa inicial de que Regina, que ha hecho terapia con su psicóloga mucho tiempo, individual, y que de repente le asalta la duda sobre maternidad sí o no, le dice, vente a un grupo de autoayuda, de todas entendiendo, y ella allí, el público es parte de ese grupo, hay una parte de complicidad en el que de alguna manera están todos, ella rompe continuamente la cuarta pared, y además ahora vamos a ver esas estrategias, ¿no?, con una manera de abordarlo que entronca muchas veces el grotesco del que hablábamos el otro día, bueno, ayer de eso, ¿no? Entonces, menciona algunas de las estrategias para que nos conecte y nos resuene. Primero es un unipersonal, en el que no hay en principio una relación directa con su experiencia, pero os contaré que esto tiene trampa. Luego ella encarna los diferentes personajes, esas voces, se mete en situaciones realmente alocadas, como por ejemplo una terapia de constelaciones familiares, que si no habéis estado hay que vivirlo como parte de la teatralidad, ¿no? Es como, o visita en su desesperación de cómo hago esto de embarazarme a la bruja de Castelldefels, ¿no? O sea, como se va a ver a una bruja y le dice, ¿cómo puedo hacerlo para embarazarme?, ¿no? Y entonces aparece ahí el espíritu, como el padre de Hamlet, pero multiplicado por 10. Es muy divertida, entonces utiliza el humor, un humor que va de lo ácido a lo grotesco, incluso a la deformación de la situación, que genera distancia pero a la vez genera complicidad con el público, ¿no? Y esto lo hemos visto. Hay una constante ruptura y guiños a situaciones reales, reconocibles, pero tan llevadas al extremo que, claro, genera humor, y ese humor nos permite relajarnos y al meternos en un tema tan delicado como maternidad sí o no, y cómo en la precariedad en la que vivimos. Que no está nada mal. Luego hay toda esta estética rosa chicle, tutú, pelo, maquillaje, todo el rato. Y dice, me encanta el rosa, porque el rosa tiene que ser de las mujeres. A mí me encanta el rosa, además con una voz como muy histriónica. Las referencias a la carga religiosa de la que hablábamos antes, no solamente por el rosario, sino que... Y hay un momento en el que ella reza a la Virgen María, dice, tú que lo has conseguido, dime cómo lo hiciste. ¿No? Es como increíble. Y claro, de repente se marca un cover con todo el público de Like a Virgin, ¿no?, de Madonna. Entonces, bueno, pues hay una referencia clara y que entronca también con esa performatividad en la que el personaje cada vez se va deshaciendo más del personaje y se va convirtiendo cada vez más en Ángela Palacios. O sea, todo ese viaje alocadísimo llega a un momento álgido cuando ella decide que si no tiene dinero para la inseminación, pues va a ligarse a un señor en una discoteca una noche y lo va a conseguir, ¿no? Y entonces se encomienda a Whitney Houston y se encomienda a Madonna y se encomienda a la Virgen María para conseguirlo, y ese es el momento álgido en el que parece que lo consigue, y cierra con
una poética autobiográfica, es decir, un poema en el que ella no se llega a quitar la peluca, pero habla público, la música cambia, se convierte en algo íntimo, en el que refleja a través de un poema que escribe la propia Ángela Palacios, porque he comentado que es de Ángela Palacios en colaboración con Paloma Remolina, que es la directora, pero este poema es de ella. Entonces hay ahí como un cambio de sensibilidad, diría, ¿no? En el que ella habla de sí misma en yo, ya no es Regina, y habla del miedo real y profundo que está en la maternidad. No solamente que me caiga mal mi hijo, ¿no? Que nos hace mucha gracia y lo reconocemos las que somos madres, ¿no? Y las que no también, como no. Pero hay algo como de el miedo y a la vez la ternura que provoca esa vulnerabilidad, ¿no? Hay un trabajo de lo externo y un viaje hacia lo interno. Y entonces eso me parece muy interesante y que tiene que ver con esta irrupción de estas dramaturgas creadoras que trabajan más en el yo y en la experiencia propia que es presente no solamente en la maternidad y en la no maternidad, sino en todas las temáticas femeninas, ¿no? Y lo pongo entre muchas comillas. Otra de las vías, me voy para acá, otra de las vías de críticas con la maternidad hegemónica es la ruptura de estos mitos de la maternidad. Por ejemplo, mitos, así, seguro que os vienen muchísimos. La maternidad como prioridad, ¿no? Tiene que ser nuestra prioridad, porque para eso nos han dicho, tú eres mujer socializada como mujer. El instinto maternal, que es uno de los grandes mitos a derrocar, que ya las feministas han entrado en ello a saco hace mucho tiempo, ¿no? Pues Elizabeth Badinter, por ejemplo, ¿no? De repente genera esa polémica de ¿existe el instinto maternal? ¿No? Se plantea esto y se demuestra científicamente que no existe. El mito de la abnegación materna. La mujer tiene que entregarse porque si no, no es madre, ni es válida. Esto que decía Franca Basaglia, ¿no? Del cuerpo para los otros, de la disponibilidad absoluta del cuerpo de la mujer, que ya no es mujer, es madre. Hay una sustitución identitaria. Como muestra de estas presiones y de estas dudas, os traigo otra obra. Esta obra se titula Ser no ser, así tal cual, Ser no ser, de la dramaturga de origen italiano, pero en este caso radicada en Madrid, Alessia Cartoni, que en el año 2019, lo que ocurre es que les pilló la pandemia y fue un fastidio a las pobres, generan la dramaturgia de esta obra partiendo del poema dramático, y aquí engancho con la genealogía de Silvia Plath, Tres mujeres. Ese poema dramático que Silvia Plath escribe en los años 60 para la BBC, poema radiofónico, en el que se ha representado muchas veces en escena, precisamente porque tiene una gran carga de dramaticidad, donde tres mujeres vivencian su maternidad desde ópticas deconstructivas y disruptivas. Es decir, hay tres voces. La primera voz, que aparece en el poema de Silvia Plath, da a luz con cierta complacencia, pero con un temor terrible a la maternidad. Lo voy a hacer fatal, todo va a salir mal, el niño se me va a morir en los brazos el primer día. La segunda voz sufre por la infertilidad después de haber abortado, uno de los grandes temas tabúes en relación con la maternidad y en relación en general con lo simbólico, ¿no? Y la tercera voz da a luz una criatura que no desea y por la que siente rechazo. Otro gran tema, la maternidad no deseada. Vale, pues Alessia Cartoni toma el poema de Silvia Plath, lo traduce y se convierte como en el inicio o como el marco teórico en el que introducir las entrevistas a mujeres reales de diferentes partes de España, de diferentes culturas, de diferentes generaciones, sobre la maternidad. El inicio, la acotación de inicio nos da un poco la pista. Dice, en escena hay una isla y tres sillas de hospital dentro de ella. La isla se diferencia del resto del espacio por textura, luz, color. Está delimitada en el espacio donde solo ocurre la poesía-ficción. Alrededor de la isla, el espacio donde se desarrollan las voces verbatim en clave documental. Mujeres reales. Esta es la acotación de inicio que forma parte del propio texto dramático. Entonces, digamos que cada bloque, ella lo divide como diferentes bloques, que ahora os lo comento por aquí. En diferentes bloques arrancan las voces del poema de Silvia Plath, que luego, digamos que sirven de enlace con los testimonios reales de estas mujeres, que encarnan a modo de trabajo verbatim, o sea, volvemos al valor de lo documental, las actrices. De tal manera que se va haciendo un viaje acompañado, ¿no? Desde Silvia desde el pasado, además nuestra genealogía, ¿no? Al presente. Por ejemplo, os pongo este ejemplo, el fragmentito del poema de Silvia y la que iría en enlace con el testimonio. Tercera voz, no estaba preparada, las nubes blancas que se alzaban sobre mí me arrastraban en 4 direcciones, no estaba preparada, no sentía devoción,
Creí que podría negar las consecuencias, pero era demasiado tarde para eso, era demasiado tarde, y el rostro se fue transfigurando con el amor como si estuviera preparada. La decisión testimonio de N, 55 años, actriz Valencia. Creo que al contrario, que es una decisión muy madura, que muchas mujeres tienen hijos por simplemente tenerlos, porque es lo que marca la sociedad y te marca esta educación que hemos recibido, ¿no? Se levanta Elena, otra de las actrices. Esta educación de que las mujeres tenemos que casarnos, tener hijos y pues ya está, no me considero partícipe de nada de eso. De alguna manera hay una comunicación directa y esto se mantiene. El dispositivo escénico es bien curioso porque en la parte central, en la isla central, están las intérpretes bailando entre lo documental y lo poético. Cuando acaba la representación, que no sé si lo he puesto, no. La última acotación es que las actrices salen del personaje y se convierten en las niñas que fueron. Rompen la cuarta pared, van hasta el público y les ofrecen una caja con unos cascos la posibilidad de que escuchen las voces reales de las mujeres que han sido entrevistadas. De tal manera que todo este viaje poético, emocional y afectivo cobra cuerpo al tener conciencia de que esas mujeres existen y que quizás esté sentada en la butaca de al lado, tú no lo sabes, ¿no? Entonces ahí hay una alianza entre pasado y presente y una búsqueda de que los testimonios no pasen sin dejar huella, ¿no? Este material verbatim y el valor del site specific, ¿no? Que además cada puesta en escena se acomoda al espacio de representación en el que va a estar desarrollándose. Y por último, quisiera revisar la ruptura de modelos tradicionales en la no maternidad. Me dejo fuera, y ayer apareció Lola Arias, ¿no? Me dejo fuera por cuestión de tiempo otros conceptos que han irrumpido en la escena como reflejo de lo que nos está sucediendo a las mujeres contemporáneas, como la maternidad social o maternaje, que es un concepto apasionante y muy interesante, ¿no? Se puede ser madre sin ser madre biológica o ejerciendo una maternidad social de cuidados, ¿no? Que sería un modelo muy interesante que ahí os dejo, ¿no? Las maternidades disidentes. Ayer se mencionó el trabajo de Lola Arias, de alguna manera como que había tenido la posibilidad de entrevistarla a ella, entrevistar a parte de las performers, y en este montaje laboratorio que se ha llevado por distintas partes del mundo, creo que ahora lo estaba haciendo en Alemania, si me equivoco, había multitud de testimonios reales, ¿no? Recordad que trabaja con performers, no siempre con actrices profesionales, donde se traían a escena casos reales de distintas maternidades, ¿no? En este caso había madres migrantes, hijos adoptivos, trans, in vitro, lesbianas, madres que crían solas, en pareja, en comunidad. Había casuísticas bien diferentes, ¿no? Desde la imagen del cuerpo expuesto de la medicina, ¿no? Ahí por eso traigo esta imagen. Y esta imagen de aquí abajo, que en este caso es Laura Ordaz, una actriz que encarnaba el rol de la no madre. Tiene todo este monólogo con una tripa falsa, ¿no? Con un falso embarazo, diciendo ¿por qué tengo que ser madre si yo nunca he tenido ningún interés en ser madre, ¿no? Esta presión. Y de alguna manera Lola Arias, dentro de este collage o este, no sé cómo llamarlo, conjunto de experiencias entrecruzadas, aparece el tema de la no maternidad, pero no de manera directa, o sea, como una más, ¿no? Que está ahí. Y me dejo fuera también, en las artes escénicas no parece, las maternidades de acogida, las maternidades a distancia, que eso también es otro gran tema, ¿no? Cuando la maternidad se ejerce con 3.000 kilómetros de distancia por las madres migrantes, por ejemplo, la monoparentalidad, la maternidad tardía, las madrastras, que es otro gran tema, ¿no? Los referentes positivos en cuanto a la madrastra, que es que fijaos en ello. Para irme a la no maternidad. Cuando en la gala de los premios Max, María Gorizelaia recibe en este año el Max al mejor texto adaptado, la versión sobre Yerma de Lorca, bueno, no de Lorca, ella dice: nuestra Yerma no tiene las palabras de Lorca, pero tiene las de todas las mujeres que a día de hoy están pasando por procesos similares en relación a la imposibilidad de ser madres de forma biológica. Es un canto a la visibilización de la infertilidad, sobre la que todavía hay muchos tabús. Me hizo clac y dije, vaya, estoy preparando esto, y María recibe el Max, y bueno, me puse en contacto con ella de inmediato, claro, para que me pasara el texto. Con su discurso evidencia uno de los temas en relación a la maternidad y a la no maternidad más silenciados de la ficción. En el caso de la versión de Gorizelaia, cuyo texto he tenido la suerte de leer y de analizar,
se aborda la maternidad deseada e imposible para el personaje protagonista. Porque existen muchos tipos de no maternidad y muchas variables, como los casos de maternidades deseadas que no son posibles de llevar a la práctica biológicamente, pero también existe la maternidad ambivalente, es decir, aquellas circunstancias vitales que nos impiden o que desembocan en la no maternidad, véase la precariedad, por ejemplo, ¿no? Y la denominada infecundidad estructural, que habla de las desigualdades de las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Que de nuevo engancha con la precariedad y, por supuesto, la decisión de no ser madre por cuestiones ecológicas, sin ir más lejos, ¿no? ¿Para qué voy a traer niños al mundo? Y hay muchos, y el mundo está muy mal. La no maternidad visibiliza una realidad cada vez más difundida y no por ello novedosa, que es el que las mujeres decidan por opción vital o por imposibilidad ejercer la maternidad. Según los últimos estudios, un 10% de las mujeres han decidido no ser madres. El 25% de las mujeres españolas nacidas en la década de los 70 no son madres y la edad media de maternidad ha subido de los 33 años subiendo. En esto en el 2021, pues me imagino que un poquito más. Anne Oakley, socióloga feminista, investigadora y escritora, describe 3 mitos de la maternidad que dice que son falsos. La de todas las mujeres desean ser madres, todas las madres necesitan a sus hijos y todos los hijos, hijas, hijes necesitan a sus madres, ¿no? Esta es la radiografía de la situación actual, ¿no? La situación, por lo menos en España, que hay muchísimas mujeres que, aparte de retrasar la edad de plantearse incluso la maternidad, pues por muchos casos, por muchas circunstancias, deciden que no quieren ser madres. Por ejemplo, pues eso, el permiso de maternidad, las condiciones laborales, que son bien complicadas, incluso cuando tienes un empleo, muchas encuestadas que afirman que no tienen ningún interés en la maternidad. Todo esto está presente de alguna manera. Por suerte, desde el año 2011 se ha articulado un movimiento internacional, No Mother, que representa a todas aquellas mujeres que no desean ser madres o que no pueden serlo por cuestiones biológicas. Las No Mo, así lo dejo. Las siglas No Mo hacen referencia a la asociación Gateway Woman, que está, aquí, o Woman, una red mundial de amistad y apoyo fundada por la británica Jodie Day, que defiende los derechos de las mujeres, así como la libertad a no ser madres. Pongo esto porque es un titular del Mundo Today, ¿no? que de una publicación, no sé si la conocéis, es un periódico, es un falso periódico de corte humorístico en el que recoge la actualidad y la lee desde lo que podría ser real. A veces una duda, ¿no? Si es realidad o es ficción. Y entonces, bueno, en un momento determinado publican esto. Las mujeres que no tengan hijos pasados los 40 tendrán que dar explicaciones en público. Ahí lo dejo, porque a lo mejor habéis creído que era de verdad. Si no, directamente. Bueno, en Category Woman directamente no solo aborda a las mujeres que no quieren por posicionamiento político ser madres, sino aquellas pues, que han sufrido un duelo perinatal o que lo intentan y no lo consiguen. Y también en la literatura pues, hay multitud de títulos que empiezan a interesarse por la no maternidad. Traigo esta referencia de María Fernández Miranda, Los no madres, mujeres sin hijos contra los tópicos, en la que hace una especie de introducción teórica, pero luego entrevista a figuras públicas españolas que no son madres y que han decidido no ser, ¿no? Actrices, presentadoras, mujeres del ámbito del espacio político, ¿no? Y de repente pues, que tienen voz. También os traigo como referencia, así rapidito, este documental, Motherhood, no sé si lo conocéis, de 2 cineastas valencianas, Laura García Andreu y Inés Peris Mestre, que en el año 2018 ruedan este documental, que curiosamente en España se ha visto poco, pero se ha premiado mucho fuera de nuestras fronteras. De hecho está traducida al coreano, os pongo un ejemplo, que podéis encontrar en la plataforma Filmin, en la que entrevista, entre otras, a Elizabeth Badinter o a Orna Donat, ¿no? Como grandes pensadoras sobre feminismo y sobre maternidad, y a una multitud de mujeres que por posicionamiento, por circunstancias, por realidad vital, pues no ejercen la maternidad, ¿no? ¿Y qué pasa, no? De hecho, fijaos el propio título, uso del paréntesis de la otredad, ¿no? De las mujeres que quedan fuera. Por lo tanto, y ya voy cerrando y conectando también con Yerma, toda mujer que transita a la no maternidad
fractura el discurso tradicional y cuestiona el orden social establecido. Por lo tanto, está desarrollando una práctica deconstructiva, a veces a su pesar, que incluso puede llegar a hacer peligrar nuestra propia identidad, puesto que la maternidad construye identidad. O, no sé, ¿qué opináis? Porque todavía en la cultura occidental no tener descendencia es motivo de dolor o de vergüenza. Las mujeres que no son madres siguen siendo definidas como desafortunadas, fracasadas, desviadas o contranaturales. Tienen desde luego una condición negativa, son sospechosas. Algo pasa si una mujer no es madre. Pero bueno, en el proceso de búsqueda de textos teatrales sobre la no maternidad no ha sido fácil porque no hay tantos. Digamos que hay bien escasos. Yerma llegó para llenar este hueco, hemos hablado de Angélica Lidl, pero decidí que no fuera ella la seleccionada porque me interesaba mucho, puesto dada su plena actualidad y su vínculo también con el texto lorquiano, aunque no hay una sola palabra de Lorca, esta versión de María Gorizelaya, que primero lo estrenó en euskera y luego lo ha llevado a escena en español. Brevemente cuenta la historia, partiendo de la estructura de la Yerma lorquiana, de una pareja, en este caso contemporánea, moderna, de alto nivel cultural, una pareja que lleva mucho tiempo viajando por el mundo, yendo a conciertos, a teatros. Ella, de un momento determinado, cuando nunca se ha sentido interesada por la maternidad, dice que quiere ser madre. El marido, desconcertado, dice: ¿ahora que lo tenemos todo y somos felices? Y ella se embarca en una aventura de tintes trágicos, ya os he contado cómo empieza y cómo acaba, para conseguir esa maternidad que no llega de ninguna de las maneras posibles. Ella quiere además que sea una maternidad biológica, rechaza una adopción, porque dice que eso, y volvemos a entroncar con lo que os he contado, que eso no es ser madre, que está muy bien pero que lo sean otras, que ella quiere un hijo propio, frente a una hermana que se ha quedado embarazada casi sin querer, ¿no?, para generar ahí el contraste. Y claro, es todo este viaje trágico de la heroína trágica, ¿no?, en el que al final la pareja, por supuesto, se rompe, se arruinan, hay todo esto doloroso, todo este viaje interno y externo. Y leo esto, y ya cierro. Dice algo así: 1 año después la vida fluye como un whisky de Glasgow. Ahora os cuento por qué. John, cariño, dámelo. Ella: no, voy a la compra. El monedero. John, nunca sales de casa, no vas a la compra. Ella: claro que sí. John, solo sales cuando vas a la clínica. Ella: también es mi dinero. John, no tenemos dinero, ¿vale? No tenemos dinero. Ni siquiera podemos pagar la hipoteca. Ayer rechazaron mi tarjeta en el súper. Ella: lo siento. John, ya la habíamos decidido, se acabó. Ella: hay una posibilidad. John, lo hemos intentado 9 veces. Creo que ya. Ella: no. John, es hora de que consideremos otras opciones. Me he puesto en contacto con una agencia de adopción y... Ella: no quiero acunar el bebé de otra. No vuelvas a decirme eso jamás. Esta vez es diferente. Siento. John: ¿qué sientes? Debemos 90.000 euros. Concreto. 90.000. Estamos a punto de perder la casa. No sé cómo cojones decirte ya. Vale, te lo suplico, por favor, para, por favor, te lo pido, por favor. Él se va y ella entonces intenta suicidarse. Bueno, al final salvan un poco la vida en extremis, pero me resultaba muy interesante porque aquí no hay un posicionamiento con el yo, pero hay una aproximación a través del texto de Lorca, ¿no?, salvo por el título, no está Lorca presente. Hay una desmitificación de la mujer como madre o como futura madre, es decir, no es una mujer que se va de fiesta, que consume drogas, que bebe. Por eso todos los encabezados son: la vida fluye como un mojito en no sé dónde, la vida fluye como un vermú en Lavapiés, la vida fluye, ¿no? Hay una deconstrucción de la mala mujer, ¿no?, la buena mujer, la mala mujer. Todo esto es una mujer contemporánea con la que podemos empatizar en determinada generación, y eso es interesante. Me pregunto también, bueno, si la obra con otro título hubiera alcanzado la misma repercusión, pero bueno, esto es... Y hay también mucho humor. De nuevo volvemos a encontrar situaciones que de puro incómodas pueden llegar a ser humorísticas. Esta, por supuesto, es un momento climático en el que además están discutiendo por el dinero, la pareja se está acabando, pero sí hay algo interesante, que es que a través del humor y de la sonrisa que congela la situación, de alguna manera entramos en contacto con una realidad humana, ¿no? Y cierro. La no maternidad es una forma de ejercer la maternidad. Ahí lo dejo. Aunque pudiera parecer una paradoja, ya que a toda mujer se le exige que se posicione políticamente con respecto al tema de la maternidad, desde el momento en que nos asignan un sexo mujer y nos socializan como tal, frente a una pregunta de la cual no salimos ninguna ilesa, que es: ¿cuándo vas a ser mamá?
Pocas veces se espera de nosotras una respuesta negativa, sino que parece una cuestión pública en la que las mujeres no tienen derecho a decidir por ellas mismas ni a liberarse de esta posibilidad de ser madres. Como nos recuerda Orna Donat, y os traigo esta cita, se nos dice que la vida carece de sentido si no somos madres. Entonces, de alguna manera, respondo, quizás sin cerrar la respuesta, o la pregunta que hice al principio de por qué Ané, que es la protagonista de Yerma, de María Góra y Celaya, intenta quitarse la vida por algo que a priori podría parecer fácil de solucionar, ¿no? Si no consigue ser madre, busca otra alternativa, adopta. ¿Cómo llega una mujer a intentar quitarse la vida por no conseguir engendrar una vida, ¿no? Y quizá porque esta frase de Orna nos está de alguna manera enlazando. Y creo que las estrategias que las tres autoras, con obras bien diferentes, con dramaturgias diferentes, que podríamos haber entrado en profundidad, pero no nos da el tiempo, creo que sentimos como propio el dolor de Regina, de Salve Regina, de las tres mujeres de Ser no ser y de Ané en la revisión de Yerma, porque de alguna manera sus cuerpos han sido expuestos, como quizá todos los cuerpos de las mujeres han sido expuestos una y otra vez, pues desde el momento que vas al médico, desde el momento que te visten de rosa, ¿no? Como el objeto de análisis científico que vimos en la propuesta escénica de Lola Arias. Todas han sido expuestas a la represión, a la crítica y al silencio. Como investigadora de modelos de familia, investigadoras e investigadores, como activista del cambio social, y entiendo parte de ese activismo el hacer teatro y el lazo con mi biografía como autora, creo que formamos parte del cambio con nuestros aportes. Y de nuevo empleo este término con nuestro posicionamiento vital. Es la única vía. Y hay una pregunta-respuesta más. ¿Podría entenderse esta no maternidad como una acción válida, exenta de culpa? Y con eso quiero cerrar para no alargar.